La impactante muerte de una madre. Asesinada dentro de una iglesia. Recuerdo que ella gritaba, mamá murió. Me daba mucho miedo hablar con las niñas. Y un video inquietante. La persona que se ve en este escalofriante video. Lo más extraño era la ropa que tenía la persona. Generan rumores descabellados. 2000 datos. La gente inventa sus propias historias. Y luego, cuando desaparece un estudiante querido por todos. Dije, algo anda mal. Una serie de pistas alarmantes. Así que el gran misterio era, ¿quién había dejado el celular ahí? Termina con un hallazgo devastador. No tenemos todos los huesos, pero alcanzan para identificarlo. ¿Qué les pasó realmente a Missy y a Thomas? Madrugada sangrienta en una iglesia. Asesinan a una madre instructora de gimnasia de 45 años. Missy Bevers fue asesinada dentro de una iglesia. Un crimen que acaparó la atención de todo el país. Midlothian, en Texas. A 40 kilómetros al sudoeste de Dallas, una ciudad llamada la capital del cemento del estado, y ahora conocida por un resonante crimen perpetrado por este asesino desconocido. Yo pensaba, la persona quedó filmada. Así que no debería ser muy difícil. Nunca imaginé que quedaría sin resolver. Es una mañana lluviosa de primavera, 18 de abril de 2016, y los servicios de emergencia llegan a la iglesia de Cristo de Creekside y descubren una escena horrorosa. Una mujer de 45 años con 3 hijas, ensangrentada y sin reacción. Mataron a su esposa dentro de una iglesia. La verdad, yo no sabía cómo reaccionar. Recuerdo que quedé en estado de shock. Fue algo horrible, uno de los días más feos de mi vida. Terry Bevers, Missy para sus amigos. Es una mujer sencilla y tiene 3 hijas con su esposo, Brandon. Las niñas siempre estaban en primer lugar. No había un solo aspecto de ser madre en el que Missy fuera mala. Era una excelente madre. Y Missy procura que sus hijas no se aparten de su fe. Era una mujer religiosa y trataba de enseñarnos el camino de Dios. Missy fue siempre una persona muy bondadosa. Si veía que tenías problemas, siempre estaba a tu lado para darte ánimo. Siempre estaba más que dispuesta a ayudar al otro de la forma que pudiera. Ex maestra de escuela pública, Missy combina su pasión por ayudar a los demás y su amor por la gimnasia cuando se recibe de instructora certificada en 2013. Ella siempre se exigía más. Nunca hacía nada a medias. Siempre quería esforzarse al máximo. Missy incluso hace que ejercitarse sea una actividad familiar. Había muchas veces en que mis hermanas y yo íbamos a sus clases y ella siempre desbordaba de energía. La verdad era como una niña hiperactiva. Nos divertíamos mucho. En 2016, Missy da clases al aire libre a las 5 de la mañana en la iglesia de Creekside, cerca de su casa. Y el domingo 17 de abril, cuando ve que el pronóstico anuncia lluvias, convoca a sus alumnos a la clase de la mañana siguiente. Missy les envió un mensaje a los participantes de su clase que decía: aunque llueva y haya tormenta, no cancelaremos la clase. Brandon, que se fue a pescar a Biloxi, en Mississippi, llama a su esposa. Le dije que ya habíamos llegado y más tarde esa noche le escribí y le dije: hasta mañana, te quiero. Esas son las últimas palabras que los dos se dirían en su vida. Al otro día, Missy sale de su casa antes de las 4 de la madrugada. Había al menos 2 o 3 participantes que siempre llegaban 30 minutos antes, y Missy siempre estaba ahí para recibirlos. A las 4:16 de la madrugada, Missy llega con su camioneta al estacionamiento de la iglesia de Creekside. 4 minutos después, entra en el edificio de la iglesia. Cuando llegan los alumnos de Missy y van a la sala de siempre, se encuentran con una imagen horrenda. Missy está tendida en el piso, sobre un charco de sangre y vidrios rotos. Poco después de que los alumnos entraron en la iglesia, recibimos todas las llamadas, y eso fue minutos antes de las 5 de la mañana.
En menos de 10 minutos, la policía y los bomberos de Midlothian llegan a la iglesia, pero ya es tarde. Por desgracia, Missy ya estaba muerta cuando llegaron los paramédicos. Enseguida, saben que Missy fue víctima de un crimen. Creemos que mataron a Missy cerca de las 4:20 de la madrugada. Entonces, ¿qué le pasó a Missy en esas primeras horas de la mañana? La iglesia tenía cámaras de seguridad en el exterior del edificio. Pero hay un problema. A veces funcionaban y a veces no. Lamentablemente, no estaban en funcionamiento esa mañana. Pero esas no son las únicas cámaras de seguridad. Las del interior revelan una escena escalofriante. A las 3:46 de la madrugada, captan a alguien caminando por los corredores de la iglesia. Y no parece que haya ido a rezar. Lo más extraño era la ropa que tenía la persona, que se describió como un uniforme de SWAT, casco, botas negras y un chaleco que decía policía en la espalda. El sujeto va recorriendo la iglesia de a poco, casi en forma metódica. El intruso parece tomarse su tiempo y no tener ninguna prisa. Revisa cada una de las habitaciones de manera metódica y puntillosa, de derecha a izquierda. ¿Qué está buscando? No lo sé. ¿Quién es esta persona misteriosa? ¿Y acaso está vinculada con la muerte de Missy Bevers? Es muy poco lo que se sabe del autor en términos de su altura, género, raza, porque estaba con esa ropa. Por el momento, parece haber una sola certeza. Ingresó a la iglesia por una puerta de servicio que daba a la cocina del lado norte del edificio. Mientras la policía revisa la escena del crimen, la familia de Missy se entera de la devastadora noticia. A las 5 de la madrugada, Brandon, el esposo de Missy, recibe una llamada de uno de sus alumnos. Y me dijo, Brandon, tienes que venir para acá, le pasó algo a Missy. Y le dije, ¿qué le pasó? Y él respondió, la verdad no lo sé, Missy ya no está entre nosotros. Y yo no sabía qué hacer. Brandon, a cientos de kilómetros de su casa, no sabe cómo explicarles lo que pasó a sus 3 pequeñas hijas. Me daba mucho miedo hablar con las niñas porque estaba muy lejos. Y no quería causarles un dolor tan grande y no tenerlas frente a mí. No podía abrazar a mis hijas para consolarlas. La familia de Brandon interviene para ayudar. Su madre y su hermana, Christy, van a su casa buscando en vano la manera correcta de darles la noticia. Yo pensaba, mis sobrinas están por vivir el peor día de su vida. Están por enterarse de que se quedaron sin su mamá. Mis hermanas y yo nos sentamos en el sofá y mi abuela me dijo que le había pasado algo malo a mamá y que no había resistido. Recuerdo que abracé a mi hermana menor y que Hannah, mi hermana mayor, gritaba, mamá murió, y me eché a llorar. Habrá tantos interrogantes como lágrimas por el crimen de Missy Bevers. Muchos persistirán tanto como el dolor. ¿Cómo la mataron exactamente? ¿Quién fue? ¿Y por qué? Desde el primer día siento que esto no es real, que esta no es mi vida. Ojalá ella estuviera aquí. El crimen de Missy está aún muy presente en la memoria de muchas personas de Midlothian. No hay duda de que la forma en que pasó y el lugar donde pasó dejó conmocionados a muchos. Las cámaras de seguridad muestran a un sujeto caminando por los corredores poco antes de la llegada de Missy. Esa persona tenía una vestimenta muy específica y sospechamos que quería hacerse pasar por policía porque eso es lo que decía su chaleco. Aunque la ropa del asesino les sirve de disfraz, hay una característica que les llama la atención a los investigadores: su particular forma de caminar. Se la describió de varias maneras. Arrastra un pie, lo apoya menos y justo ese pie apunta hacia afuera. La policía de Midlothian hace públicas las imágenes de las cámaras esperando que alguien pueda reconocer al asesino.
Difundimos más imágenes de las cámaras del interior de la iglesia hace unos minutos que pueden hallarse en nuestras redes sociales. Esta mañana se inició la búsqueda de la persona que se ve en este escalofriante video, que según se cree es responsable de la muerte de la instructora de gimnasia Missy Bevers. Recuerdo que pensaba, ¿quién rayos es ese? Lo miraba y me daba escalofríos. Empezaron a surgir detalles y vivía atendiendo llamadas de los reporteros. Ok. Si ven el video, la persona tiene una forma distintiva de andar y puede que alguien la reconozca. Es curioso, pero agradezco la atención que está recibiendo el caso. Para preservar la investigación, la policía no revela todos los detalles del crimen, ni siquiera el arma homicida. Lo primero que dijeron fue que había muerto por una herida en la cabeza, y luego fueron un poco más específicos. La causa de muerte fue heridas punzantes en cabeza y pecho. Y eso es lo único que sabemos sobre cómo murió. Se ve a la persona con una especie de herramienta. Y es muy probable que la haya golpeado y matado con eso. Pero ¿por qué alguien querría matar a esa madre amorosa? ¿Podría tan solo haber estado en el lugar incorrecto en el momento equivocado? Primero se había pensado en un robo que salió mal. Quizás esa persona no tenía idea de que llegaría alguien a la iglesia. Y los dos se enfrentaron en una lucha desesperada, en la que el atacante mató a Missy. Hay un solo problema con esa hipótesis. Nuestra investigación nunca reveló que hubieran robado nada de la iglesia, de Missy o de su auto. ¿Podrían haber tenido a Missy en la mira? Durante los días siguientes, la policía de Midlothian realiza varios allanamientos y reúne información del celular y la tableta de Missy. La policía determinó que Brandon y Missy tenían lo que ellos llamaron problemas económicos y de pareja, y los medios se enfocaron en los aspectos más sórdidos de eso. Brandon, ¿podemos hablar de las relaciones extramatrimoniales? Es una pregunta para hacerme hablar, ¿verdad? Había reporteros que me hacían preguntas que eran más propias de un programa de chismes. Es decir, se trataba de mi esposa y la madre de mis hijas, y me hacían preguntas relacionadas con cuestiones de las que yo no estaba para nada dispuesto a hablar. Es lo único que diré. Tengo que entrar, muchachos. La policía concluye que es imposible que Brandon haya estado implicado en la muerte de Missy. Brandon estaba en una excursión de pesca en Biloxi, Mississippi. Verificamos esa coartada con distintas fuentes y hablamos con testigos presenciales. Aunque se confirma que Brandon es inocente, los rumores se multiplican en Internet. Las redes sociales se inundan de hipótesis sobre el caso. La gente inventa sus propias historias y teorías sobre todo esto, y sobre nuestra familia, y sobre Brandon y Missy, como si los conocieran, y casi todos son perfectos desconocidos. Luego, 4 días después del crimen de su nuera, Randy Bevers, el padre de Brandon, hace algo muy sospechoso. Lleva una camiseta ensangrentada a la tintorería local para que la laven. El tintorero, hizo lo que correspondía hacer ante un crimen del que se hablaba por televisión, que era llamar a la policía. La policía de Midlothian ya sabe que Randy estaba en California al momento del crimen de Missy, pero no quiere dejar nada librado al azar, así que incauta la camiseta. La policía quiere examinar una camiseta con sangre. El suegro de Missy Bevers dejó unas prendas. Los registros muestran que la policía se llevó esa prenda de una tintorería. Manchas rojas en la tela blanca. A esas alturas ya era un circo, un verdadero circo. Había helicópteros volando alrededor de mi casa porque se había conocido la noticia de la camiseta con sangre. Llamé a mi padre y le dije, escucha, expliquemos todo y terminemos con esto lo antes posible, porque es ridículo. Randy y Brandon hablan con la prensa en la puerta del departamento de policía de Midlothian el 27 de abril. Queríamos salir a hablar y terminar con esto. Sí. Esto no es algo importante y queremos aclararlo ya. Mi esposa tiene un pequeño chihuahua.
Al final, las especulaciones sobre la participación de Randy no tienen fundamento. Uno de mis perros atacó al chihuahua de mi madrastra. Y pues mi papá tuvo que venir y separar a los perros. Y el perro quedó ensangrentado por las heridas. Los análisis confirmaron que la sangre de la camiseta era de perro, no de una persona. Pasa casi un mes. Para la familia de Missy, la conmoción inicial del crimen da paso a la dura realidad de saber que ella se fue para siempre. Caí en la cuenta de todo y me dije, ok, no es una broma, nunca más podré volver a hablar con ella. Que se hiciera justicia les daría un cierto consuelo, pero eso aún está lejos. Viví un infierno y terminé dándome cuenta de que no sabía si tenían algún sospechoso. Y eso fue muy desalentador. 2000 datos y ni un solo sospechoso. El crimen de Missy Bevers sigue siendo un misterio. Nos llegaron muchos datos. Vino a vernos mucha gente con información. Pero ninguno de estos datos lleva a un arresto. El 20 de mayo, la policía de Midlothian da a conocer información nueva. Fuimos a las tiendas cercanas con la idea de buscar filmaciones de las cámaras de seguridad, y una era una tienda de artículos deportivos del otro lado de la carretera. Las cámaras de seguridad captaron un vehículo mediano entrando al estacionamiento y desplazándose en forma extraña, andando despacio alrededor de todo el perímetro y encendiendo y apagando los faros. Aunque había sido 2 horas antes del crimen de Missy, queríamos investigar esa pista para ver dónde nos llevaba. ¿Qué es lo único que falta en el extraño video? Una imagen clara de la matrícula. La policía de Midlothian no difunde la totalidad del video en ese momento, sino un solo cuadro en el que se ve una distintiva pegatina ovalada en el parachoques trasero. No hallamos nada que sirviera para distinguir ese auto de todos los del mismo modelo que circulaban, y lo que hicimos fue difundir esa imagen de la parte trasera del auto con la pegatina ovalada en el parachoques. Para decepción de todos, nadie sale a decir que es el conductor del auto. El verano se hace otoño y el caso se estanca. Pero antes de que termine el año, gracias a un nuevo dato, la familia volverá a tener esperanzas y la policía estará a punto de arrestar a alguien. La policía revela 2 nuevos detalles. La policía dice tener en la mira a un sospechoso. Creo que la policía se sintió muy optimista y se entusiasmó y nos dijo que había una pista muy prometedora. Yo pensé, va a resolverse. Diciembre de 2016. 8 meses después de la muerte de Missy Bevers por un brutal ataque en una iglesia, no se identificó a ningún sospechoso. Pero alguien que despertó el interés de la policía varios meses antes, vuelve a quedar en la mira. Un sujeto llamado Bobby Wayne Henry es el único sospechoso al que se investigó en serio en este caso. Se trataba de un ex agente de policía y aún tenía su uniforme táctico, pero le dijo a la policía en su interrogatorio que el uniforme ya no le entraba. También lo habían apartado de su cargo de policía en 1996 por un ataque sexual agravado. Y por si eso no bastara para hacer sospechar a los investigadores, tiene una forma de caminar distintiva. Hay imágenes de Bobby Wayne Henry y se lo ve claramente caminar con los pies hacia afuera, de manera muy similar al sujeto del video de la iglesia. Las extrañas coincidencias no terminan ahí. Puede que Bobby Henry se haya cruzado con Missy Bevers en las misas de los domingos, en la iglesia a la que iba la familia. Éramos miembros de la iglesia a la que Bobby Wayne Henry también iba con frecuencia y al parecer era el encargado de seguridad. A la policía también le interesa saber por qué Bobby Henry había hecho lo imposible por estar en la ceremonia en honor a Missy. Tras su muerte se hizo una gran vigilia en la iglesia y él se ofreció a ayudar con las tareas de seguridad del encuentro. Si se suma todo eso, hay causa probable. El 13 de diciembre, la policía de Midlothian consigue una orden para registrar la vivienda de Bobby Henry en Ellis, Texas. Ellos confiscaron vehículos, elementos electrónicos y tácticos.
Creo que la policía se sintió muy optimista y se entusiasmó por haber hallado algo. Pero tras examinar todo, no tenía nada que ver con Missy. Era un torbellino de emociones. Tras la ilusión venía la decepción. La policía confirmó que Bobby Wayne Henry había estado donde él decía. Había estado en su casa atendiendo a un recién nacido que su esposa y él acababan de adoptar mientras ella se preparaba para el trabajo. En diálogo con Investigación en Curso, Bobby Henry dijo que nunca conoció a Missy y que colaboró plenamente con la investigación, que entregó muestras de ADN y que se sometió al polígrafo. Nada de eso lo vinculó con el crimen. Pasan 4 años. No hay ningún arresto, ninguna pista sólida, ninguna novedad. Es frustrante que no haya habido ningún arresto. No me imagino lo frustrante que es eso para la familia Beavers. No tengo manera de imaginarme lo que deben sentir. Pero estoy seguro de que un día podremos decir que tenemos a un sospechoso y de que se hará justicia. El caso de Missy sigue abierto y su familia busca consuelo donde ella les enseñó a buscarlo, en su fe. Lo que me permitió seguir adelante es la certeza de que Dios sabe quién fue y de que algún día se revelará la verdad. La persona responsable debe pagar por lo que hizo. Mis hijas se quedaron sin mamá y yo no puedo ocupar su lugar. Ojalá estuviera aquí. Y ojalá pudiera ver cómo crecen Hannah y Sarah. Pero ellos creen que aunque el caso no concluya con un acto de justicia, puede concluir con un acto de gracia. No quiero vivir con rencor el resto de mi vida. Así que prefiero buscar la paz en Dios y continuar el legado de mi mamá. ...24 de noviembre de 2016, Canadian, Texas. Los agentes del condado de Enfield siguen buscando a un joven de 18 años de Canadian, a quien se lo vio por última vez la noche del miércoles pasado. Cuando un joven aparece muerto, este idílico pueblo queda conmocionado. No puedo explicar todas las emociones por las que pasamos. Dije, algo anda mal, esto no está nada bien. Fue como si hubieras fumado, pero para todo investigador la clave no es lo que se halla, es lo que no se halla. Thomas Brown, de 18 años, es uno de los jóvenes más queridos de Canadian. Jugaba al fútbol americano, hacía teatro, era el presidente de la clase. Tom era una de las personas más dulces que podía ver. Era muy bueno y muy compasivo. No era rebelde. En casa nunca tenía que disciplinarlo. Mi mayor problema, creo yo, era hacer que sacara la basura. 23 de noviembre. Es el día anterior a Acción de Gracias y Thomas está entretenido con su hermano mayor Tucker, que volvió de la universidad por el feriado. Estaban en la sala solo jugando a unos juegos. A las 6 de la tarde, Thomas les dice a sus padres que tiene planes para esa noche. Me dijo, oye, me voy, salgo con unos amigos. ¿Y me prestas tu tarjeta de débito? Y yo le dije, eres terrible. Y él se rió y luego se fue. En Canadian, Texas, no hay mucho para hacer. Así que los jóvenes se suben al auto y salen a dar vueltas por el pueblo. Van y vienen por la calle principal y paran a comprar helado. Thomas debe volver a la medianoche y nunca llega después de hora. Oí a Tucker y a sus amigos hablando, así que fui a la sala de estar y pregunté, ¿ya llegó Thomas? Y me dijeron, no, aún no. A las 12 de la noche, aún no hay señales de Thomas. Penny espera unos 10 minutos y le envía un mensaje. Yo pensé, ya saben, o está en camino o está en un lugar en el que no tiene señal. Pasan varios minutos más y su hijo aún no llegó a su casa y no le responde los mensajes. Luego, Penny nota algo raro. Vi que el último mensaje que le había enviado no le había llegado. Los demás le habían llegado, pero no había recibido ese. Él llevaba un cargador en el auto para cargar su celular.
Así que sabía que era muy poco probable que se le hubiera apagado por quedarse sin batería. Dije, algo anda mal, esto no está nada bien. Penny no para de pensar. ¿Por qué el celular de su hijo está apagado? Cerca de las 12:30 de la noche, Penny y Tucker se suben a sus autos y salen a buscar a Thomas. La verdad no hablamos de dónde iríamos, tan solo fuimos cada uno por su lado. Los dos recorren Canadian durante más de 1 hora, pero Thomas no está por ninguna parte. Cuando vuelven a su casa, Penny llama desesperada a los amigos con los que había salido Thomas esa noche. Creo que la última vez que lo vieron fue en el estacionamiento de la escuela, cuando todos volvieron a sus autos. Según sus amigos, cuando dejaron a Thomas, estaba de buen humor. No había nada fuera de lo normal. ¿Dónde está Thomas Brown? La noche del 23 de noviembre de 2016, Thomas Brown, de 18 años, estudiante de último año de secundaria, no vuelve a su casa tras una salida con amigos. Cerca de las 2 de la madrugada, los padres de Thomas deciden que es hora de llamar al departamento del sheriff y reportar su desaparición. Sabían que algo andaba mal porque eso no encajaba con el perfil de conducta de Thomas. Envían un agente a la casa de la familia y él le pide a Tucker, el hermano de Thomas, que lo acompañe a buscarlo por el pueblo. Tucker seguro sabía dónde ir más que yo porque él sabía dónde iban los jóvenes. Alrededor de las 6 de la madrugada, el agente deja a Tucker en su casa. No logran hallar a Thomas por ninguna parte. Diría que casi todos nosotros esperábamos que quizás se hubiera molestado por algo y se hubiera ido a alguna parte para estar un rato solo o algo de eso. Más tarde esa mañana, poco después de las 7:30, una amiga de Thomas que lo había visto la noche anterior tiene una idea. Su papá tenía un helicóptero. Era instructor de vuelo o algo así, así que subieron al helicóptero y salieron a buscarlo. Al acercarse al centro, ven una camioneta roja estacionada debajo de unos árboles cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales. Se acercaron más y descubrieron que, en efecto, era el auto de Tom. Llamaron al departamento del sheriff. Los agentes llegan de inmediato al lugar. La frase escrita en la ventanilla del conductor confirma que el vehículo pertenece a Thomas. Pero el joven de 18 años no está por ninguna parte. El auto no tenía ningún daño. No estaban las llaves, no estaba su bolso de la escuela, no estaba su celular, ni su cartera, ni nada de eso. No hay signos de lucha, pero del lado de adentro de la puerta del conductor se ve una pequeña mancha de sangre. Según el sheriff, solo eran unas gotas de sangre. Nada importante, como si se hubieran cortado un dedo. Decían que eran unas gotas, quizás por una hemorragia nasal. Los agentes registran la planta de tratamiento y los alrededores. Llevaron perros, revisaron el auto e iniciaron una búsqueda con el helicóptero. Pero el departamento del sheriff no halla ninguna pista que indique el paradero de Thomas. Se plantean 2 hipótesis inquietantes. Al principio el sheriff le dijo 2 cosas a la familia: que Tom se había suicidado o se había escapado de su casa. El suicidio es lo último que se les ocurriría pensar a sus familiares y amigos. Él tenía muchas ganas de ir a la universidad. No había absolutamente ningún motivo para que Thomas se suicidara. La tarde siguiente, el día de Acción de Gracias, el departamento del sheriff le devuelve la camioneta de Thomas a la familia, algo que sorprende a Penny, su madre. Sabía que no la habían examinado. No habían buscado huellas ni nada en el auto. Y eso me inquietó de verdad. Pasan días y no hay noticias del departamento del sheriff. Y según los agentes, si no hay novedades, el caso pronto pasará a ser la búsqueda de un cuerpo. Pero Penny siente que el departamento del sheriff podría hacer más. No habían acordonado la zona que rodeaba el auto de Thomas como posible escena de un crimen. Temiendo que el sheriff no esté considerando la posibilidad de un hecho delictivo, Penny decide recurrir al investigador privado Philip Klein. Klein se sorprende al saber que el sheriff ya parece haberse inclinado por una teoría. Le dijeron a la familia que se había escapado o suicidado.
En ese momento no había ninguna prueba de eso. No tenía dinero, no tenía vehículo, no tenía ropa interior. Es decir, ni dinero ni auto. Oigan, vamos. Eso fue la noche antes de Acción de Gracias. Habían llegado muchos amigos, la familia pensaba reunirse, era un momento de felicidad. Y cuando Thomas dejó a sus amigos, todos dijeron que estaba animado. Klein empieza su investigación enfocándose en los últimos movimientos de Thomas. Los amigos que estuvieron con él la noche de su desaparición dicen que todos se fueron del estacionamiento de la secundaria en su propio auto poco después de las 11 de la noche. A las 11:28, Thomas usa la tarjeta de débito de Penny en una gasolinera local. Yo tenía una aplicación en el celular que mostraba las compras del día, así que supe que había cargado gasolina. Pero lo que pasó después de que Thomas saliera de la gasolinera es un misterio. Los registros telefónicos indican que su celular se activó por última vez casi 45 minutos después, a las 12:18 de la noche. Se activó cerca del campo de fútbol americano. Luego, el teléfono se apaga. Pero otras pruebas demuestran que el vehículo de Thomas sigue andando. Varias cámaras de seguridad de alrededor de Canadian captaron lo que parece ser la camioneta de Thomas circulando esa noche. El problema es que no se ve quién es el conductor, así que puede ser Thomas o cualquier otra persona. Alrededor de la 1 de la madrugada, las cámaras captan la camioneta de Thomas a más o menos 1 kilómetro de la gasolinera. No se vuelve a ver el vehículo durante al menos 5 horas. Luego, poco después de las 6 de la madrugada, una cámara del centro recreativo del condado muestra una camioneta roja tomando el camino de tierra que lleva a la planta de tratamiento de aguas residuales. Se la ve subir unos metros por la colina, luego gira y se apagan las luces. La camioneta apareció en el mismo lugar del video. El equipo de Klein examina la camioneta de Thomas y descubre algo alarmante. En el piso, del lado del acompañante, hay un casquillo de bala de 25 milímetros. Nos llamó mucho la atención que al sheriff y a su equipo se les escapara eso. Es decir, era algo muy visible. La familia está segura de que la pistola debía ser de otra persona y no de Thomas. A Thomas no le gustaban las armas. No creo que nunca haya disparado una. Ni mi esposo, ni Tucker, ni yo tenemos un arma calibre 25. Sin ninguna pista nueva, el caso queda sin resolver. Luego, 2 meses después de la desaparición de Thomas, se produce un hallazgo. Un operario halló el bolso de Thomas en un terreno cerca de la carretera Marvin. Convencido de que hay más pruebas en la zona, Klein organiza una búsqueda. Casi 300 personas se ofrecen a ayudar. Había unos 20 kilómetros desde el ingreso a la carretera del lago Marvin hasta llegar al lago en sí mismo. Y cubrimos toda esa distancia. Durante la búsqueda, se hallan posibles pruebas nuevas, entre ellas libros, un par de zapatos y la funda de una pistola calibre 25. El mismo calibre que el casquillo hallado en el vehículo de Thomas. No hay forma de saber si la funda siquiera está vinculada con el caso de Thomas. La carretera del lago Marvin pasa por una zona boscosa inmensa, así que cualquiera podría haber arrojado algo en cualquier momento. Pero hay un elemento de prueba nuevo que es mucho más prometedor. Lo más sorprendente de todo era el celular. Curiosamente, el teléfono estaba en perfecto estado. No estaba dañado por el agua. Parecía que lo habían colocado ahí. Envían el teléfono al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para que lo analicen. Sorprendentemente, el laboratorio confirma que el teléfono es de Thomas Brown, pero el aparato no da ninguna otra pista. El teléfono se había apagado a las 12:18. No se había vuelto a encender. No había huellas ni restos de ADN. Así que el gran misterio era, ¿quién había dejado el celular ahí? Pasan 10 meses más sin ninguna otra pista. Klein sabe que cuando el departamento del sheriff revisó la camioneta de Thomas, solo halló una pequeña gota de sangre en la puerta del conductor. Su equipo decide llevar a cabo una inspección más rigurosa. Cuando revisamos el auto por tercera vez, este estaba guardado en el garage de Penny y queríamos examinarlo a fondo. Los expertos rocían el interior de la camioneta con luminol y descubren algo impactante. Una mancha de sangre considerable. No eran solo gotas de sangre, era una mancha.
Tomamos una muestra de la mancha de sangre. Determinamos que la sangre era de Tom. Y esa no es la única mancha de sangre que halla el equipo de Klein. También hallamos una acumulación de sangre del lado izquierdo del piso y en el asiento, que parecía haber sido limpiada por alguien. También vimos sangre cerca del volante y algunas salpicaduras. El hallazgo convence a Klein de que Thomas Brown no se suicidó ni se escapó. Mi intuición enseguida me dijo que se trataba de un homicidio y no de una desaparición, claro. Pero el sheriff local disiente. El sheriff decía que, para él, no había sido un acto criminal. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sigue siendo uno de los misterios que tiene el caso. Según la investigación, hubo pruebas que el equipo del sheriff pasó por alto. En concreto, sangre en el vehículo de Thomas Brown y un casquillo de bala de una pistola calibre 25. Penny, la madre de Thomas, inicia una campaña para pedir que la Fiscalía General de Texas pase a hacerse cargo del caso. Estaba muy descontenta con el departamento del sheriff, con lo que habían hecho y lo que me habían dicho. Yo solo quería respuestas. En febrero de 2018, Penny recibe la noticia que estaba esperando. La Fiscalía General acepta ocuparse del caso. Por fin sentía que iban a investigar como se debía. Entonces, el 9 de enero de 2019, más de 2 años después de la desaparición de Thomas, se produce un hallazgo devastador en una zona boscosa junto a la carretera del lago Marvin. Nos llamaron de la Fiscalía General y dijeron, hallamos un cráneo y 2 fémures. No tenemos todos los huesos, pero es suficiente para identificarlo. Esta noche, los restos del joven desaparecido, Thomas Brown, fueron hallados. Para la familia de Thomas, su mayor temor se hizo realidad. Siempre esperamos que volviera a casa. Nos habían dado información falsa, nos habían dicho que se había ido por voluntad propia y quedó demostrado que no fue así. Lloramos sin parar durante horas. Habían sido años de saber que le había pasado algo y de emociones reprimidas y todo eso explotó esa noche. Pero ¿qué pueden decirles los restos a los investigadores sobre lo que le pasó a Thomas Brown? Cuando se descubren los restos de Thomas Brown de 18 años en una zona boscosa de las afueras del pueblo, los investigadores de Canadian en Texas esperan por fin saber qué le pasó la noche de su desaparición. Pero los resultados no son concluyentes. Como se hallaron muy pocos restos, la verdad, no hay forma de saber qué pasó esa noche. Hay muy pocos detalles, pero ya se sabe quién halló los restos de Thomas. El autor del hallazgo es un agente del departamento del sheriff que dice haber estado recorriendo la zona de noche en busca de astas de ciervo. Su testimonio deja perplejo al investigador privado Philip Klein. Habíamos registrado la zona con perros 2 o 3 veces, pero no ese pequeño lote porque no teníamos permiso para ingresar en la propiedad. De pronto, ese agente se toma un descanso, sale a caminar y halla un cuerpo mientras busca astas de ciervo. La verdad, esto es una historia muy intrincada. Para la familia de Thomas Brown, es una de las miles de preguntas que rodean el caso, muchas de las cuales giran en torno a la investigación inicial. Lo que yo no entiendo sobre el sheriff anterior es que parece que hizo todo lo posible por no investigar el caso. En mi opinión, las autoridades querían una respuesta fácil para este caso, pero resultó ser mucho más complicado de lo que esperaban. El 21 de enero, a menos de 2 semanas de haberse descubierto los restos, Jeff Castleton, un maestro de escuela primaria de Canadian, se suicida. El hijo de Jeff Castleton era amigo de Thomas e iban juntos a la escuela. Su tarjeta de débito apareció en el auto de Thomas Brown la noche de su desaparición. Mi mamá enseñaba en la misma escuela que el señor Castleton y sus aulas estaban apenas unos metros y se veían todos los días. Y sé que, para ella, él era uno de los mejores que conoció en su vida. Adoraba a sus alumnos, era bueno y compasivo. Esa fue una gran tragedia para nuestra comunidad. Si creo que el señor Castleton tuvo algo que ver con esto, o si quizá su hijo estuvo implicado.
Mi primera respuesta es que no tengo ninguna prueba de eso. Pero como todo investigador sabe, buscamos anomalías en los casos. Y esa es una gran anomalía. La verdad, no tengo la menor idea de si los Castleton tuvieron algo que ver con el caso. En función de las pruebas que reunió hasta ahora, Klein tiene su propia hipótesis sobre la desaparición de Thomas. ¿Acaso creo que fue un homicidio? Sí. Lo que haya pasado, pasó en la zona del estadio de fútbol americano. Para Klein, Thomas salió de la gasolinera y fue hasta el estadio, quizás para encontrarse con un amigo. Apareció alguien que quiso hacerle una broma o darle un pequeño susto y, sin querer, le disparó en la nuca y lo mató. Eso es lo que creo. Para Klein, el asesino se deshizo del cuerpo de Thomas y luego llevó la camioneta a la zona cercana a la planta de tratamiento, donde la dejó abandonada. Dejaron el casquillo, dejaron parte de la sangre, llegaron a limpiar apenas un poco. Fue un encubrimiento muy torpe. El 2 de mayo de 2019, informan que despidieron al agente del sheriff que descubrió los restos de Thomas. ¿El motivo? El fiscal del condado se niega a seguir tomando sus casos. El agente les pasaba casos a los fiscales sin suficiente causa probable. 6 meses después, el propio sheriff renuncia, tras recibir un llamado de atención de la Comisión de Fuerzas Policiales de Texas por presentar documentación falsa. También se supo que había falsificado un reporte de desaparición. El subjefe Brent Clapp afirmó que otros documentos relacionados con un caso de desaparición también se falsificaron. Había una sola persona desaparecida en Hemphill, y era Thomas. El sheriff anterior tiene un problema con la verdad y la realidad. Por eso ya no es más sheriff. Creo que su mejor opción era renunciar porque iban a terminar pidiéndole que se fuera en ese momento. La familia tiene esperanzas de que el caso de Thomas por fin reciba la atención que para ellos se merece. Pero luego, una noticia devastadora. El fiscal general de Texas suspende la investigación de la muerte de Thomas y alega que no hay pruebas concluyentes de un hecho delictivo. El día que nos dijeron eso, sentí que nos clavaban un puñal. La causa oficial de su muerte es indeterminada. No pueden decir si fue un homicidio, no pueden decir si fue un suicidio, ni si fue por causas naturales. Tanto el sheriff anterior como el sheriff actual del condado de Hemphill se negaron a hablar con investigación en curso. De todos modos, la familia de Thomas sigue buscando respuestas. Para mí hay personas que sin dudas saben qué le pasó a Thomas y no quieren hablar, no quieren que se sepa. Les aseguro que no vamos a rendirnos. Seguiremos adelante. No nos rendiremos nunca porque, ¿saben qué? Tom se lo merece. Que se haga justicia. Yo sé que eso no nos devolverá a Tom. Eso nunca logrará llenar ese vacío que sentimos por no tener a Tom, pero creo que sí, pues nos ayudará a cerrar la herida. Hasta entonces, Penny seguirá preguntándose por qué le arrebataron a su hijo. Thomas tenía muchos amigos, Thomas era muy gracioso, a todos les gustaba estar con él. Él te hacía sentir a gusto. No logro llegar a entender el motivo, no puedo explicármelo. Espero que se haga justicia por Thomas. Doblado al español en BSI Ibiza.